Palabras de alegría y esperanza. Es el segundo domingo después de Navidad del año A y la lectura de hoy va a ser de Ben Sirá, capítulo 24, 1, 2, 8, 12 y el comentario del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. La liturgia nos propone hoy el prólogo del Evangelio de Juan, que ya escuchamos en la misa del día de Navidad, y también es el Evangelio del último día del año. Y ya ha sido comentado en video, por lo tanto, si alguien desea escuchar la explicación de este texto evangélico, puede ir directamente al video del día de Navidad. Y para hoy he pensado comentar el mensaje espiritual para este día, tomado de la primera lectura. Está tomada del libro de Ben Sirá, libro del Siráside. Se trata de un libro muy apreciado por la tradición hebrea y muy leído en la iglesia primitiva. ¿Quién era este Ben Sirá o el Siráside? Fue un maestro de sabiduría que vivió en Jerusalén al comienzo del siglo II a.C. Abrió una escuela en Jerusalén para educar a los jóvenes en la sabiduría de Israel. Ben Sirá fue un sabio, y cuando en la Biblia se habla de sabiduría, no se entiende la erudición, la cultura, el conocimiento técnico o científico. Sabio era la persona que actuaba con sensatez, que optaba por las opciones buenas de la vida. Y por eso, no solo en Israel, sino en todo el antiguo Medio Oriente, nada era más apreciada que la sabiduría. La persona que sabía comportarse como verdadero hombre en todo momento y en toda circunstancia, esta era la persona sabia. Esta sabiduría era muy cultivada en el antiguo Medio Oriente. Así uno de los amigos de Job, Elifaz, provenía de Temán, que era el lugar donde la sabiduría era valorada más que las perlas. Recordamos también el solemne sueño de Salomón en las montañas del Gabón, cuando Dios le había dicho: Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón no lo dudó un instante. No pidió riqueza, la victoria contra los enemigos, la fama, el éxito. No. Salomón pidió la sabiduría. Y el libro de la sabiduría pone en su boca la razón por la opción que había hecho. La preferí a cetros y tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que el barro. La quise más que la salud y la belleza, y me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene acaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. En sus manos había riquezas incontables. Sabiduría, capítulo 7, versículo 8 al 11. Riqueza, honores, vida feliz son el resultado de una vida guiada por la sabiduría, don de Dios. De hecho, concluye Salomón en el capítulo 9, versículo 6 de Sabiduría. Por perfecto que sea un hombre, si le falta tu sabiduría, no valdrá nada. ¿Y a dónde hay que acudir para aprender esta sabiduría que guía la vida de una persona? Ya desde aquí podemos hacer una aplicación para nuestra vida en realidad. ¿Qué le interesa a la sabiduría? Saber vivir, dar sentido a nuestra existencia. O nos podemos volcar sobre las realidades de este mundo y nos apartamos de aquellos valores sobre los que hay que apuntalar la vida, del sentido que hay que dar a toda nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo en este mundo?
Si ignoramos, removemos este interrogante, renunciamos a lo que nos caracteriza como persona, vivir siguiendo la sabiduría. ¿Dónde encontrar este tesoro? ¿Cuáles eran los sueños de los jóvenes de Jerusalén del tiempo de Ben Sirá? Creo que los sueños de esta gente joven era poder ir a estudiar a Atenas, donde se podía conocer la filosofía de los estoicos, la de los epicúreos, y quizás Alejandría en Egipto, donde se podía contemplar el faro de Alejandría, que era una de las 7 maravillas del mundo. También allí estaba la gran biblioteca que recogía toda la sabiduría de aquel tiempo. El sueño de los jóvenes de Jerusalén era ciertamente poder ir a estudiar, a buscar la sabiduría en estas famosas ciudades. Ben Sira en su libro no desprecia la sabiduría existente entre los paganos, pero quiere que sus alumnos tomen conciencia del hecho que en su mismo pueblo está presente una sabiduría superior, la sabiduría que había sido dada por Dios. La gente busca sabiduría, pero si esta sabiduría viene de Dios, está revelada por Él, entonces es una sabiduría donde verdaderamente uno puede apuntalar la vida. ¿Cómo ha ofrecido Dios este don? Lo ha ofrecido primeramente en la creación. De hecho, hizo todo con sabiduría. Y así dice el libro del Génesis. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Lo hizo con sabiduría, con un objetivo. Preparó bien la casa para sus hijos e hijas. Dice el libro de los Proverbios, el Señor ha fundado la tierra con sabiduría. Toda criatura tiene un puesto muy preciso en su proyecto, y como ese universo está hecho con la sabiduría, el hombre puede reclamar esta sabiduría, puede hacer suyo el proyecto que Dios tiene sobre la creación y sobre la humanidad. El hombre es el rey de la creación. ¿Quién recibe esta sabiduría? Los científicos estudian las leyes que rigen todo lo creado y tienen como objetivo poner lo creado al servicio de la gente. Es muy bueno lo que hacen, es bello. Pero si no es una persona creyente, no se interesará por la sabiduría, esto es, no buscará el diseño del Creador. Las criaturas no le hablarán de Dios y de su amor. Tratará solamente de entender lo creado. Y este es su objetivo, el objetivo de la ciencia. No es el científico, sino el contemplativo, el que sabe interpretar el mensaje de amor que el Padre del Cielo le ha enviado a través de la belleza de sus criaturas que fueron creadas con sabiduría, con la que Él lo ha hecho, Dios. Recordemos lo que dice el libro de los Proverbios. Cuando establecía el mar y sus límites, cuando ponía los cimientos de la tierra, la sabiduría estaba con él como artífice. Esta es la sabiduría que ven al fondo, donde el Creador abraza a la sabiduría en el magnífico fresco de la Capilla Sixtina, en el momento en que el Creador forma al primer hombre. Observen cómo con el brazo izquierdo abraza a una joven. Es la sabiduría con quien hizo a todas las criaturas. Todos pueden escuchar el lenguaje de lo creado. Todos lo pueden comprender. No es un lenguaje misterioso. Así el Salmo 19 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento pregona las obras de sus manos. A toda la tierra alcanza su discurso y los confines del mundo su lenguaje. Salmo 19, 2 y 5. Pero
Para esto es necesario tener los oídos atentos, saber escuchar este lenguaje. Y este lenguaje, este mensaje, lo escucha el contemplativo. Los antiguos eran más gente, podemos decir, que nosotros porque sabían escuchar el canto de las estrellas, el diálogo de amor de los astros. El libro del profeta Baruch dice, el que todo lo sabe, la conoce y la examina con su inteligencia. El que creó la tierra para siempre, envía el rayo y él va. Lo llama y le obedece temblando. A los astros que brillan gozosos en sus puestos de guardia los llama y responden presentes y brillan gozosos para su Creador. Baruch 3, 32, 35. Los astros que siguen puntualmente la orden dada por el Creador. Es muy hermosa esta imagen poética, el titilar de las estrellas, que lee este contemplativo como un himno de gloria al Creador. También tenemos en Job el capítulo 12. Pregunta a las bestias y te instruirán, a las aves del cielo y te informarán, a los reptiles del suelo y te darán lecciones, te lo contarán los peces del mar. Job 12, 7, 8. Este es el lenguaje de lo creado que habla. Las aves del cielo, los reptiles, los peces del mar. El versículo 9, con tantos maestros, ¿quién no sabe que la mano del Señor lo ha hecho todo? Es la invitación que se nos hace para acoger la sabiduría con la que Dios ha hecho todas las criaturas y así sabremos en qué puesto colocarnos en esta creación. Escuchemos ahora cómo Ben Sira presenta a la sabiduría, no con razonamientos, sino que la personifica, y como en hebreo sabiduría se dice jojomá y es femenina, y también en griego sofía es femenina, y también en español la sabiduría, el autor la presenta como una mujer que es hermosa, atrayente, y como es una joven atractiva, quiere llamar la atención de todos. Quiere que la abracen como una persona, ya que ella puede hacer feliz la vida de quien la recibe en su casa. Escuchemos. La sabiduría se alaba a sí misma, se gloría en medio de su pueblo, abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de su poder. Yo salí de la boca del Altísimo y como niebla cubrí la tierra, habité en el cielo, mi trono estaba sobre columna de nubes, reiné sobre las olas del mar y los continentes y todos los pueblos y naciones. La sabiduría es una mujer hermosa, a quien se ofrece como esposa. Lo dice el texto, al pueblo de Israel, que es llamado Asamblea del Altísimo, su poder, sus legiones, la Santa Asamblea, la multitud de los elegidos, la gente bendecida. Este pueblo es el destinatario de una sabiduría que viene del cielo, y es por eso muy superior a la de los filósofos de Atenas o de Alejandría. El libro de Ben Sira fue escrito cuando la cultura helenística se estaba difundiendo en el mundo entero. Era enseñada en todas las escuelas e incluso los jóvenes de Jerusalén tenían el peligro de ser seducidos por esta cultura helénica. Había muchas cosas hermosas en esta sabiduría que era enseñada en las escuelas durante el tiempo helenístico, pero también tenía muchos aspectos oscuros, aspectos negativos, y Ben Sira quiere llamar la atención a sus alumnos
del peligro que en sus conciencias se infiltren propuestas morales paganas, una concepción idolátrica del mundo y de la vida, y teme que se enamoren a tal punto de la sabiduría helenística que lleguen a repudiar la sabiduría del pueblo elegido. Y para describir el enamoramiento de Salomón por la sabiduría, el autor sagrado recurre a la terminología del eros, que era muy rara en la Biblia griega. Y así dice Salomón: es ella a quien he amado y cortejé desde mi juventud. Anhelé hacerla mi esposa, estoy enamorado de su belleza. La convicción que Ben Sira quiere inculcar en sus alumnos es esta: solamente el que se casa con la sabiduría de los libros santos de Israel puede luego discernir lo que de bueno y de bello contiene la cultura grecorromana. Lo primero es enamorarte de esta esposa, que es la sabiduría de Israel, y luego podrás admirar la belleza de las otras mujeres y no perderás la cabeza por ellas, porque tú estarás totalmente envuelto, involucrado en la sabiduría de Israel. Se trata de un mensaje de gran actualidad para nosotros hoy. Podemos comprender el mensaje. Existen muchas sabidurías, muchas concepciones de vida que hoy se presentan como hermosas, atrayentes, y muchos quedan seducidos. Están dispuestos, y este es el peligro, a descubrir las cosas que existen en las sabidurías que están a su alrededor. El budismo, el hinduismo, el islam. Existen muchos aspectos humanizantes, pero ¿cuál es el peligro? Es perder la cabeza por estas sabidurías y olvidar aquella sabiduría que quizás desde la infancia han guiado su vida. Y para nosotros, cristianos, es la sabiduría del Evangelio. ¿Y cómo es que se pierde la cabeza por estas sabidurías y quizás llegar a divorciarse de la sabiduría del Evangelio? Es exactamente lo que sucede en el amor esponsal, el cansancio en la relación esponsal, la dificultad de relacionarse con los hermanos y hermanas de fe, la incapacidad de mantener vivo el interés por el tesoro que se nos ha entregado. No se ha descubierto, no se ha tomado conciencia de haber recibido un tesoro. Y quizás debido a una mala presentación de la sabiduría del Evangelio. Y así, muchos se sienten atraídos por otras sabidurías, por otros humanismos, y acorralan, se olvidan, dejan a un lado la sabiduría que debería guiar sus vidas. Entonces, si uno no mantiene vivo el interés por esta esposa, que es la sabiduría del Evangelio, entonces viene atraído por otros intereses en su vida. Después de haber sido presentada al pueblo elegido, que tuvo la suerte de poder contemplar la belleza de esta sabiduría, ahora la sabiduría toma la palabra. Escuchemos lo que dice. Entonces el Creador del universo me ordenó, el que me creó estableció mi residencia. Reside en Jacob, sea Israel tu pueblo. Desde el principio, antes de los siglos, me creó y nunca dejaré de existir.
En la santa morada, en su presencia, ofrecí culto y en Sión me establecí. En la ciudad amada me hizo descansar, en Jerusalén reside mi poder. Eché raíces entre un pueblo glorioso, en la parcela del Señor, en su herencia. La sabiduría es esta bella joven que nos dice con quién se ha esposado, con el pueblo de Israel. Dios ha ofrecido su sabiduría a todos los pueblos, pero solo Israel comprendió lo bella que era y la ha esposado. Aquí la sabiduría se identifica con la Torá, la palabra de Dios que Dios ha dirigido a su pueblo. Torá deriva del verbo hebreo yará, que significa lanzar una flecha, o sea, indicar una dirección, la dirección correcta de la vida, la que te lleva a la meta, a la realización de ti mismo. Pecado, jatá, quiere decir errar el objetivo. Uno que apunta hacia la acumulación de dinero se ha equivocado de objetivo en la vida. Es el pecado. Uno que ha apuntalado hacia el éxito, la carrera cueste lo que cueste, aún engañando, es el pecado. Se ha equivocado de objetivo. La Torá indica la dirección correcta. Esta es la sabiduría. Si se te toma de la mano, te conduce a la meta. La sabiduría de Dios se ha instalado en Israel como esposa. Y Ben Sirá es un hijo de este pueblo y encuentra la expresión visible de la sabiduría en el pergamino, en el rollo de la ley. De hecho, para un israelita, este pergamino es mucho más que un objeto material, un libro, y nosotros lo vemos hoy cuando en la sinagoga se saca del Aron Kodesh el rollo de la Torá. El Aron Kodesh es el arca santa donde se guardan los rollos de la Torá y está situado al frente de la sinagoga. Cuando el pergamino se extrae, todos se ponen de pie, luego se inclinan, cantan alegres y tratan de tocar y besar el pergamino. Y este amor por esta esposa, representada por el rollo de la ley, se ve aún más claro en la fiesta llamada Simchat Torah, que significa la alegría de la Torah, que se celebra en otoño, inmediatamente después de la fiesta de las tiendas. Es el día en que se cierra el año litúrgico y se lee la ley, toda la ley. Por la mañana en la sinagoga se lee primero el último capítulo del libro del Deuteronomio, el libro que cierra la Torá, y luego se lee el primer capítulo del libro del Génesis, pues comienza entonces el nuevo año litúrgico. Y en este momento comienzan los cantos, las danzas, y se abrazan los rollos de la Torá como un esposo abraza a la esposa. Y luego la asamblea no permanece en la sinagoga, sino que sale a la calle danzando, cantando y abrazando entre los brazos el rollo de la Torá. Si el que lee el texto del Deuteronomio o el texto del libro del Génesis es un varón, se le llama Hatana Torah, que significa el esposo de la Torah. Y si es una mujer, se la llama Kalata Torah, la esposa de la Torah. La imagen más bella de la ternura que esta sabiduría concede a su pueblo es la del amor esponsal. Y así el salmista dice en el Salmo 119, «Cuánto amo tu ley, oh Señor. Si tu ley no fuese mi delicia, no me perdería en mi miseria». Es como el esposo que ha tenido la suerte
de encontrar una mujer maravillosa y dice, si no te hubiese encontrado en mi vida, esta no tendría ningún sentido. Y ahora nos preguntamos, ¿de verdad que la Torá dada a Israel contenía toda la sabiduría de Dios? ¿Se había mostrado en toda su belleza? La respuesta es no. Dios tuvo una manifestación completa de su sabiduría, no en un libro, sino en una persona. Es esa persona de cual habla el texto evangélico de hoy. La revelación de la sabiduría de Dios está en Jesús de Nazaret, que vino a revelarnos todo el amor del Padre del cielo, toda la belleza del rostro de Dios, ese rostro desfigurado por nuestra falsa concepción de Dios, con esa imagen de un Dios que inspiraba miedo. No, Jesús de Nazaret es la sabiduría que nos revela el rostro de Dios, es la sabiduría encarnada, o sea, el hombre total, completo. Ya no debemos buscar en un libro para conseguir la belleza de esta sabiduría. Al contemplar a Jesús de Nazaret, contemplamos el resplandor de la sabiduría de Dios, y es a esta sabiduría la que estamos invitados a abrazar, porque esta sabiduría nos lleva a una realización plena de nuestra vida, nos hace vivir como hijos e hijas de Dios. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.